A ver los hermanos que están acá adelante, si se pueden ir acomodando. Queremos aprovechar el tiempo, entonces tenemos un excelente expositor en este momento, así que quisiera que tomen sus lugares, que puedan estar con un corazón atento, los ojos espirituales abiertos y los oídos para escuchar la voz del Señor. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? ¿Y cuántos van a hacer caso cuando Dios te hable? Entonces, para mí es un honor en esta tarde poder presentar al pastor Edgardo Muñoz, pastor de la Iglesia Avance Cristiano. La verdad, hace más de 38 años que es vicerrector del IBRP, profesor de ISUM, y es una persona que bendice a las naciones. Su iglesia es parte de los 10 primeros que apoyan la obra misionera con un corazón generoso. Y una de las cosas que a mí me gusta del pastor, que cuando anda por algún país y hay misioneros, nos encontramos, compartimos tiempo, y escuchar a un argentino en otras naciones es de mucha bendición. Así que para nosotros es un honor que el pastor Edgardo esté compartiendo este taller con nosotros. Así que vamos a estar orando por él para que sea un tiempo donde el Espíritu Santo nos hable. Hemos sido convocados para festejar, para saber que no somos solamente 40 años, sino que vamos por más. Y nosotros somos la generación que vamos a hacer historia. Y la palabra que vamos a recibir en esta tarde es para que podamos salir edificados y contagiar a la iglesia. Todos juntos, puestos de pie, vamos a orar. Señor, te bendecimos porque hasta acá vemos tu mano de poder. Gracias por saber que hoy nos vas a seguir hablando. Pedimos que en este tiempo la vida del pastor Edgardo sea un instrumento para bendecir nuestros corazones, desafiarnos, volver a enfocar en tu palabra y saber que hoy tú nos seguirás hablando. Pedimos que cada palabra que estemos escuchando sea guardado a nuestro corazón. Bendecimos este tiempo que estamos juntos. Hace tanto que no nos veíamos, pero estamos dispuestos a seguir escuchando tu voz, tu presencia en este lugar. Y te damos solamente las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor. Muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Los felicito después de almorzar. Es el mejor momento después de almorzar, porque uno se encuentra con toda una audiencia que dice a todo que sí. Y hasta va acompañada de sueños y visiones, ¿no? Creo que por los lados de Lobos, solía contar el antiguo pastor de Lobos, que un día uno se había quedado dormido, pero mal, y hubo un corte de luz. Y cuando hay corte de luz, los pentecostales empezamos la luz, a gloria a Dios. Entonces el que se había quedado dormido se despertó y se levanta a los gritos: ¡Pastor, ore por mí, que me quedé ciego! Bueno, si hay alguno que pide ver luz, ya sabemos qué le ha pasado. Me sentí muy honrado, me sentí en medio de un enorme privilegio cuando el pastor Rubén, nuestro presidente de misiones, me invitó para ser uno de los talleristas en lo que es el 40 aniversario del Departamento de Misiones. Y justo estoy cayendo en cuentas cuando Silvia me preguntaba cuánto tiempo hacía que estaba en el instituto. Sí, 38 años, pero el año pasado a nosotros en la iglesia, Silvia y a mí, nos celebraron el 40 aniversario de ministerio, de pastorado. Así que nuestro pastorado está durando hasta ahora la edad que tiene Misiones, y con razón Misiones siempre representó una carga tan importante para nosotros. Ahora, el tema que me tocó es un tema que también me entusiasmó. Porque la pregunta que uno se hace normalmente, y justamente el tema del que estamos hablando, las teologías contemporáneas, creo que tenemos las placas por ahí para ver, las teologías contemporáneas y las misiones, muy bien, tienen muchísimo que ver. ¿Por qué? El apóstol Pablo en cierto momento dijo: creí, por lo cual hablé. Y esto tiene mucha importancia porque normalmente nuestro hablar, nuestro discurso,
Me sale más linda la boca. Y el discurso y la conducta es el producto de lo que se cree. Y esto es lo que Pablo planteó. Creí, por lo cual hablé, citando un antiguo salmo. Pablo estaba hablando, mi acción, mi conducta, mi discurso corresponde a mis creencias. Y esto es lo que Jesús dijo, de la abundancia del corazón, de lo que uno cree, habla la boca. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque la teología, de alguna manera, tiene que ver con lo que nosotros creemos, o al menos con lo que debemos creer, y de acuerdo a lo que debemos creer, actuamos. Por eso, una mala teología nos puede alejar de las misiones. Una buena teología nos va a acercar a las misiones. Por eso es bueno que durante estos minutos que tenemos por delante, explique un poco lo que es la teología, cómo va surgiendo la teología, para tener una idea bien adecuada y en base a estos conceptos de la teología, hablar cómo la teología puede incidir en las misiones y cómo las malas teologías atentan contra las misiones. Así que la pregunta que nos hacemos en esta tarde es, ¿qué es la teología? Y tenemos que comenzar con los orígenes de la teología, que no son cristianos, obviamente, los orígenes de la teología. El ser humano, desde el fondo de su interior, tiene un concepto de un Dios superior, hay una idea. Hasta los agnósticos con los que uno se suele encontrar con frecuencia y los misioneros de Europa luchan permanentemente contra esa filosofía agnóstica que dicen que no aseguran creer nada, no hay nada que se pueda creer con exactitud. Hasta los agnósticos en el fondo dicen, creemos que hay un ser superior, creemos que hay un ser supremo que creó el mundo en el cual nosotros estamos habitando. Ahora, para poder acercarse al ser humano desde la antigüedad, desde que tomó conciencia de Dios, luego de haberse separado, luego de haberse alejado y haber cortado la comunicación, empezó a configurarse ideas equivocadas de Dios. Siempre nos pasa, cuando tomamos distancia de una persona, inmediatamente empezamos a armarnos una imagen distinta de la persona. Empieza a participar más nuestra imaginación que nuestro recuerdo de lo que era la persona. Por eso, dos individuos que se encuentran después de muchísimo tiempo tienen que reconocerse. Así que cuando Adán y Eva se separan de Dios y empiezan las generaciones del ser humano, tiene una lejanía total de Dios. Sin embargo, tenía la idea, hay un Dios del cual depende nuestra suerte. Ahora, necesitamos conocer a este Dios porque si lo conocemos nos podemos acercar a Él y tal vez tenemos su favor porque es el Dios que nos puede proteger. Así que para acercarse a ese Dios desconocido por la humanidad antes de la revelación, las personas necesitaban ciertos conocimientos previos, es decir, ¿qué debo creer de ese Dios para saber qué debo esperar? Tengo que saber qué esperar de Él, pero también tengo que saber qué hacer ante ese Dios para no defraudarlo, para no decepcionarlo, para no ocasionar su ira. Así que en ese deseo de quererse acercar a Dios, el ser humano empieza a buscar el conocimiento de Él. Y a partir de esa búsqueda del conocimiento de Él, empieza a desarrollar ciertas ideas teológicas, algunos esbozos teológicos. Romanos en el capítulo 1, versículo 20, nos habla lo que nosotros desde la teología llamamos teología natural. Nos dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, nos está diciendo Romanos que lo que no podemos ver de Dios, lo podemos intuir a través de la creación de Dios. Así como detrás de todo delito, detrás de todo crimen, hay pruebas que pueden incriminar a aquel que ocasionó el daño, así, en el sentido positivo, en toda la creación, nos está diciendo Romanos, tenemos pruebas de que hay un creador, que existe un creador.
Así que el ser humano, frente a esta idea de la existencia de un creador, empieza a buscarlo, porque sabe que no solamente es creador, que es sustentador de la vida y en cuyas manos está la suerte de cada uno. Este es un principio que casi todas las culturas tienen. Así que esa teología natural nos da un pie para creer en Dios y desarrollar una mínima creencia. Pero cuidado, la teología natural tiene límites. Y si no respetamos los límites de la teología natural, cada uno va a percibir la creación y el mensaje de la creación de una manera distinta, al punto que es llegar al paganismo. ¿Qué es el paganismo? ¿Qué son las religiones? No son otra cosa que diferentes percepciones de las personas acerca de la creación de Dios. Por eso, cada religión tiene su propio sistema de creencias. Cada religión tiene su propia teología, su propio conjunto de doctrinas. Así que a esta altura del partido ya podemos definir un poco lo que es la teología. La teología es la ciencia de Dios y su relación con el universo. Esta es la definición que tenemos en nuestros libros de teología. Pero acá hay un tema. Dijimos que cada religión desarrolla su propia teología de acuerdo a lo que interpreta de la creación y de acuerdo a la fuente que utiliza. ¿De qué fuente extraen su conocimiento de Dios? ¿De qué fuente extraen su conjunto de creencias? Bueno, la fuente de nuestra teología, gracias a Dios, es la palabra de Dios, la santa palabra de Dios. Nosotros definimos a la Biblia como la única y suficiente fuente de verdad, justicia y regla infalible de fe y de conducta. Ahora, habíamos dicho que el ser humano por sus propios medios no puede entender cómo es Dios, no puede desarrollar su teología. Imaginémonos, si los científicos más notables de todo el planeta todavía no logran entender el exacto funcionamiento del universo, ¿cómo se puede pretender que una persona por sus medios logre entender al creador del universo? El día que alguien diga que lo comprende y que lo entiende totalmente a Dios, o es que Dios se achicó o que ese se agrandó. Y ninguna de las dos cosas es una realidad. Dios es infinitamente mayor que nosotros. Así que la única manera de conocerlo a Dios como debemos conocerlo es a través de su autorrevelación. Es decir, no podemos conocerlo a Dios por nuestros medios. Toda escalera que nosotros construyamos hasta el cielo va a quedar truncada como la Torre de Babel. La única manera de conocerlo a Dios es si Él quiere darse a conocer a nosotros. Nosotros no llegamos. Pegamos saltitos de petizo, pero no vamos a alcanzarlo a Dios. Sin embargo, Él ha querido autorrevelarse. Así que, ¿cuál es la revelación de Dios? La revelación de Dios es la Biblia. La Biblia es la fuente del conocimiento de Dios, es la fuente de la verdad. Por eso nosotros decimos que nuestra teología es bíblica. Claro, surge la pregunta que cualquiera nos podría hacer. ¿Y cómo sé que la revelación de Dios es la palabra de Dios? ¿Cómo sé que nuestra Biblia es la palabra de Dios? Bien, si tenemos un Dios creador, entendemos que este Dios nos ama porque está permitiendo que sobrevivamos pese a tantas cosas que ocurren. Hay gente que dice, ¿cómo si Dios existe? Pasan las cosas que pasan. Yo haría la pregunta de la otra manera. Si Dios no existe, con todo lo que pasa, ¿cómo puede ser que todavía existimos? Es decir, es un milagro que todavía estemos sobreviviendo a tantas cosas. Hay un plan de Dios entonces. Ahora, ¿cómo sé que el plan de Dios es la Biblia? En primer lugar, porque un Dios que nos ama es un Dios que busca comunicarse con nosotros y lo tiene que hacer a través de su revelación, mostrarse a nosotros. Ahora, esta revelación de Dios tiene que tener características muy peculiares
para que no se pueda mezclar con cualquier otra literatura que anda dando vueltas por ahí. En primer lugar, la revelación de Dios tiene que ser sobrenatural, porque naturalmente el hombre no alcanza a conocer a Dios. En segundo lugar, tiene que ser inmutable. No puede ser como los libros de jurisprudencia de los abogados y los jueces, donde se van modificando las leyes y van cambiando con su uso. Tiene que ser una palabra que fue dada una vez y que no cambia, porque Dios no cambia. Entonces su palabra no tiene que cambiar, no tiene que cambiar. Tiene que ser una revelación permanente, que estuvo ayer, que está hoy y que sirve para mañana. Tiene que ser una palabra universal, que se cree aquí y se cree en la antípoda de este globo terráqueo. Tiene que ser una revelación que no tenga contaminación humana, porque si en la revelación de Dios hubiese una contaminación humana, cuando nosotros nos encontramos con la Biblia diríamos, bueno, ¿qué es lo divino y qué es lo humano? Y muchas teologías subjetivas son teologías que se encargan de cercenar la Biblia, recortar trozos de la Biblia y decir, bueno, esto lo puso Pablo, no lo puso Dios, esto no es de Dios, esto es algo que puso el escritor. Entonces, cuando arbitrariamente yo decido qué es de Dios y qué es humano, entonces le hago decir a la Biblia lo que a mí se me da la gana. Así que la revelación tenía que tener estas 5 características: sobrenatural, permanente, inmutable, universal, sin contaminación. La Biblia cumple con todos estos requisitos. La Biblia es esa palabra de Dios de la cual extraemos la verdad. Ahora, ¿cómo Dios se reveló? Y esto es todo un mini curso de teología. Dios se reveló a través de una palabra que aparece varias veces en el Nuevo Testamento, que es la palabra griega theopneustos. Theos es Dios. Neustos viene de pneuma, que es soplar. Dios soplando. ¿Vos viste cuando haces un examen? ¿Cuántos han estudiado alguna vez en su vida y les han soplado una respuesta? Me sopló la respuesta. Un día me soplaron y entendí mal y así me fue en el examen, ¿no? Ahora, ese soplo de Dios, ese theopneustos, se traduce en nuestro Nuevo Testamento como inspiración de Dios, y esto lo tenemos en la carta a Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, redarguir, instruir en toda justicia. Qué interesante que la inspiración de Dios justo empieza a trabajar con la aparición de la Escritura. La primera persona, después de la caída de Adán y Eva, la primera persona a la que Dios se reveló ya con un plan concreto de formar una nación para luego instituirla fue Abraham. Dios lo llama a Abraham de la nada, de una tierra alejada del conocimiento de Dios. Dios lo llama a él y a partir de Abraham empiezan a transmitirse una serie de tradiciones familiares que luego Moisés las registra. Y qué curioso que Abraham justo es en el 2.º milenio antes de Cristo cuando surge también la Escritura. Es decir, Dios quiso empezar a revelarse al ser humano cuando se desarrollaba la Escritura para que la palabra de Dios sea permanente de hoy y para siempre. El mismo Espíritu Santo que inspiró a los profetas, empezando de Abraham, Moisés, que registra todos los hechos y todos los que nosotros tenemos, ese mismo Espíritu Santo que ejerce esa inspiración, ese soplar adentro, está haciendo la mitad del trabajo. La otra mitad lo hacen cada uno de nosotros, porque el mismo Espíritu Santo que inspira la palabra de Dios es el que ilumina a los lectores devotos. Así que cuando nosotros leemos la palabra de Dios con devoción, tenemos también en nosotros, recibimos en nosotros la acción del Espíritu Santo que nos permite entenderlo. Esto es iluminación. Así que la Biblia es el único libro del cual tenemos el honor de leerlo al lado del autor. No hay otro libro, a no ser que este es al lado de algún autor de algún otro libro más. Por eso nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Decimos nosotros que la teología nuestra es bíblica, porque la Biblia es la revelación de Dios. Dios ahí nos dice lo que debemos creer de Él y por lo tanto entonces no decimos que la Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios.
Pero acá quiero hablar de un mecanismo acerca de nuestra teología bíblica. La revelación de Dios es gradual. Nosotros podemos ver en este gráfico este principio. ¿Qué quiere decir que la revelación de Dios es gradual? No es que cuando uno lee Génesis, Dios ahí te dice todo lo que tenés que creer. Lees en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, ya sos un teólogo. No. Te vas a ir encontrando con hechos, con palabras, con enseñanzas, con experiencias que te van formando un concepto de Dios, una creencia de Dios, una expectativa de Dios, pero todavía no lo sabes todo. Pero en la medida que vas leyendo la Biblia, vas avanzando en el conocimiento. Por eso tenemos estas líneas diagonales, donde la primera vez que lees la Biblia, estás en punto cero de conocimiento de Dios, y en la medida que vas leyendo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, y llegas a Apocalipsis, ahí llegas a comprender mucho más de Dios. Qué interesante, Apocalipsis es revelación, significa Apocalipsis, ¿no? Llegás al máximo de la revelación. Pero ¿sabés qué? Algunos creyentes se conforman con leer la Biblia una sola vez en la vida, ¿no? Y así les va. Y así les va. ¿Cuántos leyeron la Biblia de tapa a tapa? Sí. Santa Biblia y abajo, copyright, sociedades bíblicas. Ahí lee. En la medida que vos vas avanzando en la lectura de las Escrituras, lo que entendías más o menos se ve ampliado por lo que viene después y llegas a este nivel. Pero cuando lees la segunda vez las Escrituras, ya no partís de este nivel. Vos estabas en este nivel, ahora partís de este nivel y tenés una dimensión más del conocimiento de Dios y llegás a este nivel. Así que la tercera vez que lees las Escrituras, ya no partís de un nivel 0, sino de un nivel 3, donde todo va progresando. Y te cuento una experiencia que fue la particular. Esto no te lo estoy diciendo por teoría. Cuando yo conocí a Cristo, tenía 14 años. Hasta los 14 años me había declarado un ateo, era un pecador prematuro, un delincuente prematuro, un degenerado prematuro, todos los insultos que quieras pensar prematuros. Cuando conocí a Cristo, el Señor transformó mi vida y recién ahí a mi madre se le dio por limitarme a algunas salidas a la iglesia. Primero dijo, yo sé que te hace bien, te cambió mucho la iglesia, pero yo no quiero que vayas tantos días y aparte no quiero que vuelvas muy tarde. Y me puso un horario muy limitado. Entonces no tenía la oportunidad de ir a educación cristiana, a la escuela bíblica, no tenía oportunidad de ir a las reuniones de jóvenes, solo los domingos y tomar unos mates antes. Pero me di cuenta de una cosa. Los que me predicaron el Evangelio me habían inculcado leer la Biblia y en mi primer año de convertido me leí 3 veces la Biblia de tapa a tapa, pero más allá de Santa Biblia y copyright. El segundo año me lo leí otras 3 veces la Biblia. ¿Y sabés qué encontré? Que cada vez que iba a la congregación y escuchaba predicar al predicador, me daba cuenta que la fe que el predicador predicaba coincidía exactamente con la fe que se había formado en mí en la lectura de la palabra de Dios. La Biblia es la verdad. La palabra de Dios es la verdad y de ella depende nuestra teología. Por eso necesitamos tener una lectura sistemática de la Biblia para llegar a una buena teología y no entrar en una teología sistemática para tener una mala lectura de la Biblia. No sé si me hago entender, pero te lo explico más fácilmente. La teología sistemática, que es un compendio, que dice todo lo que hay que creer de Dios, todo lo que hay que creer de la Biblia, todo, con el versículo bíblico al lado, es la teología del vago. Esa es la teología que enseñamos en los institutos bíblicos, porque es el catecismo que te dice todo lo que vos tenés que creer de Dios y el versículo al lado. Pero algunos de estos versículos están sacados del contexto de toda la historia que le da sentido y profundidad. Entonces la mejor teología no es la sistemática. Es bárbaro que en nuestros institutos bíblicos enseñemos teología sistemática porque es el mínimo imprescindible como para que uno diga lo mínimo que tengo que creer. Pero la mejor teología se forma en nosotros cuando leemos una y otra vez la palabra de Dios. Esto nos permite conocerlo cada vez más al Señor en la medida que crecemos y tenemos experiencias. Ahora bien,
Vamos entrando más en el tema de la teología y las misiones, porque ustedes dirán, ¿qué tiene que ver este con las misiones? La teología no es producto de Dios. No es que un día Dios le dijo a Moisés, Moisés, toma, y le tiró el libro de Perman. No. A Moisés le dio las Escrituras. La palabra es la revelación de Dios, pero la teología es la elaboración nuestra de la palabra de Dios. Dios nos da su palabra y nosotros desarrollamos la teología en base a su palabra. Por eso nuestro conocimiento va siendo gradual. Nuestro conocimiento teológico va progresando, vamos creciendo. Lo que yo creía hace 10 años atrás está mucho más profundizado 10 años después. Y la fe que nosotros hoy tenemos ha sido producto de escalones previos que nuestros antepasados en la fe tuvieron. Te lo explico de alguna manera, porque al fin y al cabo lo que estoy queriendo afirmar es que la teología va evolucionando en ciertas formas. Hay verdades fundamentales que no cambian, pero hay otras que se van modificando. Cuando el cristianismo, luego de los primeros 3 siglos, empezó a deformarse por la unión de la Iglesia con el Estado, empezó a cambiar los énfasis, empezó a mezclar la fe con el poder. A partir de ese momento el cristianismo tomó una diagonal que concluyó en una iglesia, y esto lo dice hasta hoy el Catecismo Católico, que tiene una pata en las Escrituras y otra pata en la tradición. Para el catolicismo, las Escrituras y la tradición forman parte de la palabra de Dios. Así que nuestro compatriota Bergoglio, cuando dice algo in cátedra, se considera también palabra de Dios. Así fue el catolicismo. Ahora, dentro de la tradición, en la historia de la Iglesia Católica, empezó a haber milagros y milagreros, vírgenes que aparecían y un templo nuevo que se construía, dineros que se sacaban para ganar favores y tantas otras cosas más, hasta que estalla la Reforma en el siglo XVI. En el siglo XVI, cuando la Reforma surge, se da cuenta que el catolicismo estaba haciendo pivot en la palabra, pero el otro pie lo tenía en la tradición. ¿Y qué hace el protestantismo? El protestantismo, en reacción con esto, como si fuera una acción pendular, sigue haciendo pivot en la palabra, pero el otro pie lo tiene en la razón. Recordemos que la Reforma surge en la época del humanismo, en la época de la enciclopedia, en la época de la Ilustración, donde el racionalismo era lo que preponderaba y donde Lutero tradujo la Biblia al alemán del Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam, un humanista. Entonces, en ese tiempo, cualquier manifestación milagrosa era vista con rechazo, y si hubiera aparecido un pentecostal en el tiempo de Lutero, Lutero se hubiera encargado de quemarlo en la hoguera por hereje. Así, con todo lo que lo amamos a Lutero y las películas lindas que vemos, todo bárbaro, porque no estaban preparados, se habían ido al extremo de la razón y tuvieron que pasar unos 4 siglos con manifestaciones esporádicas aquí y allá, que terminaron estallando a principios del siglo XX, y hoy no solamente tenemos un movimiento pentecostal, no solamente tenemos una denominación pentecostal, no solamente somos pentecostales, sino que tenemos una teología pentecostal maravillosa, fundamentada en la palabra de Dios. Sabemos por qué creemos lo que creemos. Tenemos total seguridad. Y qué lindo que de la mano del pentecostalismo explotaron las misiones también. ¿Por qué? Porque el propósito del Espíritu Santo
no es el de ser una droga para sentirte bien. Algunos quieren usar el Espíritu Santo como una droga, ¿no? Ah, ven Espíritu Santo. Y en realidad, cuando le dijeron, Jesús, vas a restaurar el reino, y él le dice, no os toca saber a vosotros los tiempos y las sazones que tiene el Padre en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Bueno, todo esto lo podemos parafrasear en porteño. Señor, ahora que resucitaste te vas a quedar como rey y la vamos a pasar bien. ¿Qué te importa?, le dijo Jesús. Lo que te importa es ser lleno del Espíritu Santo para ser testigo mío. O sea que no podemos ser pentecostales sin ser misioneros. Esta es nuestra tarea. Así que hay una evolución de la teología, donde los principios fundamentales no cambian, pero donde se va edificando sobre esos principios y cada generación recibe los beneficios de este incremento del conocimiento de Dios. Sin embargo, hay otras herramientas que nos permiten que se vayan modificando algunas formas de la teología. Por ejemplo, algunas de las herramientas son la arqueología. Cada hallazgo arqueológico modifica nuestra interpretación de la Biblia y de alguna forma modifica nuestra teología, no en los fundamentos. Por ejemplo, cuando le dijo un hombre, deja que entierre a mi padre y luego te seguiré, a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Y uno dice, qué duro esto. Algunos que lo piensan muy eufémicamente, era una manera de decir, deja que entierren, espera que envejezcan, que los cuide hasta que mueran y después te sigo, algo muy humano, ¿no? Otros dicen, bueno, estaba en pleno velorio y no quería dejar en banda todo. No, ninguna de las dos cosas. La arqueología descubrió un par de décadas atrás que cuando alguien moría, lo sepultaban y esa acción de sepultarlo no llevaba el nombre de sepultar, sino llevaba el nombre de reunirse con los padres. Fulano se reunió con sus padres. ¿Qué quería decir? Que lo ponían en la tumba. Pero un año después, por efectos del clima, la deshidratación, las bacterias, se consumía el cadáver y quedaba reducido a unos pocos huesos y esos huesos eran los que se enterraban. O sea que hacía rato que los padres habían muerto y el muchacho lo único que estaba esperando era el trámite funerario de cambiar los huesos de lugar. Y ahí Jesús le dice, deja que los muertos se encarguen de las cosas de muertos, vos encargate de cosas de vivos. Seguirme es mucho más importante que cambiar huesos de lugar. Esos no son tus padres. Y uno dice, entonces va modificando nuestra creencia, la lingüística. En la medida que los investigadores lingüísticos hallan algunos detalles en literaturas que van apareciendo, esos detalles arrojan luz en las Escrituras y esto hace que las nuevas versiones bíblicas amplíen nuestros conceptos y nos permitan entender algunas cosas de una forma mejor. Tiempos atrás, que a ninguna hermana se le ocurriera venir en pantalones a la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan de esa época? ¿Cuántas pecadoras tenemos? ¿Cuántas pecadoras tenemos hoy acá? Líbranos, Señor. Hasta que el famoso pasaje, no vestirá el hombre hábito de mujer, ni la mujer hábito de hombre, no apunta a una vestimenta de dudoso origen masculino, sino que apunta al deseo de asemejarse al sexo opuesto. ¿Lo digo? No lo digo. Por no quererse autopercibir. Nada más. Nada más. Lo que tenemos que reconocer es que las circunstancias, los cambios de circunstancias afectan nuestros énfasis. Los énfasis de la iglesia van cambiando de acuerdo a las circunstancias.
Hace varias décadas atrás, cuando yo me había convertido, y varios de ustedes también, las circunstancias se habían hecho que hubiese mucho celo doctrinal. Cuando yo recién me había convertido, me lo pasaba escuchando la sana doctrina, la sana doctrina, la sana doctrina. Yo decía, wow, ¿qué es la sana? Era tiempo de proscripción del Evangelio, donde no se podía predicar abiertamente. Había persecuciones que estaban muy, muy encubiertas. Las iglesias sufrían vandalismos. Éramos una minoría imperceptible. Me acuerdo cuando tomaba el colectivo para ir a la iglesia y veía ahí a lo lejos en el colectivo otras personas que estaban con la Biblia, porque ese era el uniforme cristiano, ¿eh? El pelito corto, nada de barba, saco y corbata y la Biblia canto rojo, porque si no es del diablo. Debe estar, más o menos, sí, sí. Entonces vos veías uno ahí a lo lejos y ya te ibas arrimando. ¿Hermano en la fe? Sí, era una fiesta. ¿Cómo cambiaron las cosas? Hoy vos vas manejando y ves a uno con el pescadito que se te cruzó en el camino. Y decís, ¿qué mirá, bobo? Andá para allá. Era un tiempo, porque abundamos los creyentes. Vos venís a la iglesia, sentás tranquilo, se te sienta uno al lado. Te sentás en otro lado. Era un tiempo de discriminación, era un tiempo de pocos recursos, pero de mucha audacia. Esto lo siguen conservando los misioneros, ¿no? El foco, en ese tiempo tan hostil hacia la iglesia evangélica, esto hacía que el foco estuviese puesto en el cielo, en las cosas espirituales. Y un himno que no había domingo que no cantáramos era "No puede el mundo ser mi hogar". ¿Cuánto lo conocen ese? ¿Viste? No, nadie lo canta más, lo censuran, ¿eh? Otra que la política de la cancelación, ¿no? Lo cancelaron, ese. No, porque no, ¿cómo que no? Las cosas cambiaron. Las circunstancias hoy cambiaron. Hoy, por ejemplo, hay un espíritu ecuménico, un espíritu conciliador. Nos llaman los hermanitos separados de la Iglesia Católica. Tenemos una libertad de acción única. Quiero ponerme a predicar, nadie me dice nada. La comunidad siente mucha simpatía hacia los evangélicos y hasta el Estado también, donde nos hace algunas propuestas de coparticipación. Hay sensación que el evangelio es moda, sobre todo cuando hay un deportista que confiesa a Cristo, o un actor de televisión, o un autor de un libro que hablan de Cristo. Entonces empieza a haber esta idea de moda. En Latinoamérica, en casi todos los países se superó el 10% de población evangélica. En Argentina se habla de un 15%, en Guatemala se habla de cerca de un 50%. Hay muchos recursos y menos audacia. El foco ya no está tanto en el cielo, sino que se desplazó a la tierra y a lo material. En otras palabras, en nuestras iglesias, incluso la mía, se predica menos del cielo, porque la tierra no es tan desagradable. Me están haciendo sentir muy bien en el mundo. Se habla menos de la segunda venida de Cristo, porque la iglesia siente que todavía en esta tierra puede hacer mucho. El mundo ya no es un monstruo, sino que se puede disfrutar un poco. Por eso no cantamos "El mundo no es mi hogar". En esta vida podemos alcanzar algunas metas. Tendríamos que prepararnos un poco más en este mundo para ejercer profesiones. Y en mis tiempos, cuando iba a entrar a la facultad, no, ahí te van a volver comunista y ateo. No, te van a lavar la cabeza. Y hoy los pastores decimos, ¿qué haces? No trabajo. ¿Y estudiar? No. Anda a estudiar. Metete en la facultad. Deberíamos prepararnos más para esta tierra, pensamos, y a veces nuestros mensajes tienen más de autoayuda que de preparación para la eternidad. Todavía podemos ocupar algunos lugares en este mundo y hasta la iglesia puede ocupar algunos sectores clave en la sociedad. Este es el énfasis que hoy tenemos. Y es verdad que las circunstancias nos ayudan a cambiar el énfasis. Por eso hay cartas como la de Filipenses y hay
cartas como el libro de Apocalipsis, que tienen diferentes énfasis de acuerdo a las circunstancias por las que pasó la iglesia. Pero tenemos que evitar un peligro. El mayor peligro es que nuestros énfasis cambien la teología. Esto es lo que tenemos que evitar. Es verdad que la teología evoluciona, pero esta evolución de la teología, que es en los detalles, en las formas y no en el fondo y no en las bases, nuestra fe es dada una vez y para siempre a la iglesia, corre el riesgo que la alteren estas circunstancias. A veces modificamos nuestra creencia de acuerdo a la realidad. A veces viciamos nuestra hermenéutica de acuerdo a nuestra conveniencia. Predicamos una verdad contaminada con nuestras aspiraciones y a veces confundimos visión con ambición. Abrazamos corrientes de pensamiento más amigables con los tiempos actuales y poco a poco vamos diluyendo nuestro ADN. La teología puede evolucionar, pero nunca cambiar las verdades esenciales. La iglesia primitiva se encontró con este problema. Durante el tiempo de la iglesia primitiva había filosofías humanistas, había religiones antiguas, había filosofías arraigadas que lo único que hacían era crear una predisposición en los creyentes que cuando adoptan la fe cristiana, ellos tratan de incorporar la fe cristiana a sus creencias existentes. Y así es como la iglesia de los primeros tiempos tuvo que luchar contra tantas herejías, porque la gente no se despojaba de sus ideas previas, sus teologías previas, y trataba de asociarlas, de casarlas. Ese fue el peligro de la iglesia primitiva. Pero en nuestros días no estamos exentos de otros peligros. Estamos frente al antropocentrismo. Y ustedes dirán, ¿qué es? No sé, pero suena tan lindo. Poner al hombre en el centro. Es decir, el hombre es el centro de todo. Y a veces nos encontramos con que nuestras predicaciones parecieran dedicadas al hombre. Hoy te dedico esta predicación para que sepas que Dios está para hacerte bien, para que la pases lindo. Dios te va a guiñar el ojo cuando te mandes alguna, todo bárbaro. No importa lo que creas, el hombre es el centro. El hedonismo, que está en la búsqueda del placer. A veces detrás de nuestra fe está la aspiración de un bienestar tan arraigado que nos olvidamos de las demandas del reino, nos olvidamos de tomar la cruz y parece que todo lo placentero es santo y que todo lo que es pecaminoso trae dolor. El evolucionismo, que es una filosofía que están tratando de acomodar la ciencia a esa filosofía cuando hay tantos eslabones que todavía no se pueden encontrar ni se les puede encontrar una aplicación. Pero a veces queremos aplicar un evolucionismo a la iglesia y decir, no, la humanidad está evolucionando, estamos cada vez mejor. Y esto atenta contra las misiones. Porque donde abunda el pecado, abunda la gracia. Pero donde queremos eliminar la conciencia de pecado, la gente no siente necesidad de arrepentimiento. Estamos frente al pragmatismo teológico, donde no importa lo que dicen las Escrituras, sí importa lo que da resultado, más si la frasecita que largó el predicador está linda y suena bien. El marketing teológico y el síndrome de Betel, donde yo predico aquello que me puede traer mucha gente. El síndrome de Betel, Jeroboam, ¿qué hizo cuando se separó de Jerusalén? Cuando se separó de David, de Salomón, dijo, vamos a crear otro reino después de la muerte de David, y puso su sede de culto en Betel. ¿Para qué? Con un sistema de culto muy distinto, aunque nombraba a Jehová, para que no migren otra vez a Jerusalén. ¿Y cuántas veces queremos modificar los formatos de nuestras congregaciones para ser bien distintos a los demás? Ser los únicos que ofrecemos el producto y tener entonces un mercado cautivo y personas que no comulguen con el resto del cuerpo de Cristo. Parece que es más importante mi iglesia que la iglesia. Y esto no es otra cosa que el síndrome de Betel. El subjetivismo, donde hay teologías que están manejadas por el parecer filosófico de las personas.
Todos estos son peligros teológicos. El coqueteo con el mundo, donde la iglesia quiere encontrar un lugar en el mundo, siendo que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. El posmilenialismo que asumió la Iglesia Católica cuando dijo que Cristo estaba reinando a través del Papa y el catolicismo reinaba. Entonces, frente a este posmilenialismo, el Señor recién vendrá para juzgar al fin del siglo. Él no vendrá a reinar porque ya está reinando. Y si yo estoy reinando, yo puedo apoderarme de las tierras, yo puedo sacar reyes, yo puedo poner reyes, yo puedo meterme en las cuestiones políticas de cada país porque soy el Papa, porque un día Cristo va a venir, pero yo reino en nombre de Jesús. Y tenemos iglesias evangélicas que están adoptando el posmilenialismo porque se sienten con poder y dicen, no, ¿para qué Jesús va a venir a reinar si Él está reinando a través mío? A veces caemos en el universalismo, que es el peor veneno, donde un Dios tan bueno, ¿cómo va a permitir que las personas se pierdan eternamente? La iglesia que busca un espacio en el mundo, reconocimiento, quiero que haya un sector para la iglesia. ¿Y qué decir de una iglesia que pierde el rumbo y cae en un asistencialismo para demostrarle al mundo que hace bien? Tengo que demostrarles a todos que hago bien, entonces doy de comer, hago esto, hago lo demás. Y hermanos, no tenemos que demostrarles al mundo nada. El mundo nunca va a entender que nuestra misión es predicar el evangelio a los perdidos. Porque si vos le das solamente de comer a la gente se va a ir con una sonrisa al infierno y pierden la eternidad. Necesitamos darles un vaso de agua, pero en el nombre de Jesús. Y el asistencialismo está dando un vaso de agua solamente para calmar la sed. Así que termino diciendo cuáles son las verdades teológicas que no deben cambiar nunca. Entre esas verdades teológicas irrefutables tenemos la primera. A través de la caída de Adán y Eva, Dios nos puso de un lado del alambrado para que estemos todos de este lado del alambrado y solamente crucemos el alambrado para estar con Cristo los que queremos. Esto es lo que hizo el pecado original, dejarnos de un lado para que pase el que realmente lo quiere. Que hay un nuevo universo, un nuevo cielo, una nueva tierra, donde Dios será todo en todos. Esto lo dice la primera carta de Corintios, el capítulo número 15. Y Él morará con su pueblo. Dios será todo en todos y morará con su pueblo. Pero para habitar ese lugar del universo tenemos que tener cambiado nuestro corazón. No puede entrar una naturaleza vieja en un universo nuevo. Hay que cambiar la naturaleza y esta naturaleza se cambia a través de Dios que se hizo carne, que de tal manera amó al mundo, que ejerció la primera acción misionera de hacerse hombre y poner su tabernáculo entre nosotros y permitirnos ver su gloria para comprarnos, lavarnos de nuestros pecados y comprarnos, y una vez que nos compra, habita en nosotros y nos transforma para que esa nueva naturaleza, ese nuevo nacimiento nos permita ir en el nuevo cielo y nueva tierra que nos esperan a nosotros. La otra parte, los que queden de este lado del alambrado, los que no aceptan la paga de Dios, se pierden eternamente en el infierno. Dios ama a toda la humanidad y no desea que nadie se pierda. Esto lo dice la segunda carta de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios no quiere que ninguno perezca, ¿quiénes somos nosotros para dejar que perezcan algunos? No podemos pensar menos. Otra verdad fundamental. Nuestra tarea es cumplir con la voluntad de Dios y ser agentes del mensaje de salvación. Esta es nuestra teología. La primera carta de Pedro, palabra de Dios, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido con Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos está diciendo para qué estamos. A veces el ser humano está en la búsqueda, ¿para qué estoy en esta tierra? Y de vez en cuando tenemos un lindo libro, ¿no? Yo siempre lo regalo cuando evangelizo a alguien, al que me operó, yo le regalé ese libro, Una vida con propósito, Dick Warren, ¿no? Pero el propósito sublime que todo creyente tiene que tener
es ser nación santa para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Vos predicás el Evangelio y te transformás en la persona más feliz del mundo. Esta es teología. La misma Biblia de la que sacamos la teología nos dice en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos lo dice de otra manera, capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esto es teología, esto es una base fundamental de la teología. El Espíritu Santo nos permite ser sus testigos. Esto es lo que dice Hechos 1:8, que lo hemos mencionado, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y la pasaréis bomba. No, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dentro de las verdades fundamentales, tenemos que cuando alcancemos a todos los que tenemos que alcanzar, entonces vendrá el Señor. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 12, y ya estoy terminando, dice en la Biblia de Latinoamérica, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? En griego es así, esperando y apresurando la venida del Señor. Y uno dice, ¿puedo apresurarla? Si cumplimos con la misión. Te digo más, es el mismo pasaje que dice, Dios no está tardando, sino que espera que todos se conviertan. Por lo tanto, si querés que el Señor venga pronto, lográ que todos se conviertan predicando el Evangelio. Lo refuerza Mateo 24:24, que dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero quiero ya terminar, perdón que robé 5, con Mateo 24:45 al 51, un texto que por mucho tiempo a mí me dejaba una incógnita. Decía, ¿qué quiere decir? Te lo leo. Jesús está hablando del fin, está hablando de los tiempos finales, y dice, versículos 45 al 51, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo habla en relación con la venida de Cristo y lo habla en relación con la demora posible de la venida de Cristo. Y yo decía, ¿qué es esto? Y un día, después de leer 4, 5, 20 veces el texto, me di cuenta de lo que estaba planteando. A veces nos concentramos en la demora del Señor. Concentrarse en la demora del Señor significa decir, bueno, tarda, tengo más tiempo. Y cuando me doy cuenta que tengo más tiempo porque me concentro en la demora del Señor, dejo de comprometerme con lo que Dios espera y comienzo a comprometerme con mi bienestar. Ahora, si yo empiezo a concentrarme en la pronta venida del Señor, me doy cuenta que hay mucho por hacer todavía y dejo de comprometerme con mi bienestar. Empiezo a comprometerme con mi misión, con mi obligación, con mi tarea. A veces me pregunto y me preocupo. ¿Nos estamos concentrando en la demora del Señor y tenemos proyectos a largo plazo?
poco a poco la iglesia estará buscando una ubicación en la que todos nos sintamos muy bien y muy cómodos. Pero si empezamos a concentrarnos en la pronta venida de Cristo, nos vamos a dar cuenta que todavía queda mucho por hacer. Argentina es país líder en las misiones. Argentina comprendió bien la teología de las misiones. Sin embargo, 230 misioneros siguen siendo pocos para la necesidad del mundo. Hay tantos lugares que todavía no escucharon, y en esos lugares está nuestra misión, porque Dios no quiere que ninguno perezca. Esta es nuestra teología. Por lo tanto, dejemos de predicar evangelios relacionados con el bienestar y empecemos a predicar evangelios relacionados con la demanda del reino. Y la demanda del reino es ir y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio es cumplir con nuestra misión. Y un día estaremos en la presencia del Señor. Que Dios te bendiga muy ricamente. Wow. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está en este lugar? Y que Dios es bueno y nos habla. No para decir, wow, Pastor Edgardo, qué tremenda enseñanza. Porque desde la teología, desde los inicios, pero conmovidos, para poder mirarnos un poquito adentro y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer? ¿O qué dejé de hacer? Lo último que compartía mueve mi corazón. No sé si a vos también te pasa, pero creo que es un buen momento, no solamente para agradecerle, gracias Edgardo, como siempre, el Señor lo usa, pero también porque se deja usar. ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero dejarme usar por vos? Y creo que es una linda oportunidad para que tomemos un tiempo para adorar a Dios. Pero mientras rindamos nuestra adoración, más allá de lo lindo que pueda sonar, de todo lo que pueda ocurrir, pero que podamos decirle, Señor, yo te rindo mi vida. Y seguramente, mientras le adorás, el Señor va a ir confirmando ese lugar que Dios puso hace tantos años. Seguramente hay gente acá que dice, a mí Dios me llamó hace 20 años, 30 años, 5 años. Llegó el momento. Este es el día. Así que te animo a ponerte de pie y vamos a crear un clima de adoración y de rendición al Señor, y rendile tu mejor adoración a Dios para que Él se mueva en tu corazón y en tu vida. Adoramos a Jesús. Te amamos, Señor. ¿Qué les parece si levantamos nuestros brazos y le decimos, Jesús, vos sos el motivo, sos lo que nos convoca, Dios? Enciende nuestro corazón, Espíritu Santo, enciende nuestras vidas. Volvemos a enfocarnos en tus ojos. Oh, queremos amar lo que vos amás. Queremos apasionarnos por lo que te apasiona, Jesús. Oh, Jesús, te amamos. Aleluya. Vamos a exaltar el nombre de Jesús con todas nuestras fuerzas. Vamos así. Cualquier lugar, montaña o mar, por tu mirada cuidada está. No hay nada que no puedas ver. Amados somos por nuestro Rey. No es como lo que llevamos, hay fuerza en el nombre que
que viene de ti, sin importar de qué lugar, en tu amor está nuestro hogar. No es como lo que llevamos, hay fuerza en el nombre que proclamamos. Cada lengua y nación, bienvenido al reino. Cada pueblo y color, somos tuyas, oh Dios. Somos hijos del Señor, parte de la realeza. Tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos. No importa de dónde venimos, bienvenidos somos a tu reino. Hay sanidad que fluye de tu trono, y en tu amor todos somos libres. Cada pueblo y color, somos tuyas, oh Dios. Somos hijos del Señor, parte de la realeza. Tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré.
y venció al diablo en la cruz. Y venció, Cristo venció. Y venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, el camino, la vida y la verdad. Cristo venció, Y venció al diablo en la cruz. y venció. Cristo venció, Y venció a toda potestad. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. A ti por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Te exaltamos, Rey, el único digno de gloria. Aleluya, digno, 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 llena de emoción. Amén. Digno, digno, eres exaltado, Jesús. Nuestro corazón te ama. Oh. Él viene con poder, todo reino lo verá.
hemos visto obrar, Dios de maravillas, tu poder no tiene fin. Lo que has hecho ya en mayor medida lo volverás a hacer, pues los muros tú puedes romper, montañas tú puedes mover, todo es posible para ti. A las almas tú puedes salvar, al caído levantar, todo es posible para ti. La noche oscura puedes encender, puedes encender, Dios te aviva viento, y la muerte has vencido ya, y esperanza en ti está, Dios te aviva viento, exaltado majestad en tu trono, por siempre reinarás. Mi alma no ha de temer, porque has vencido, solo en ti confiaré, pues los muros tú puedes romper, montañas tú puedes mover, todo es posible para ti. A las almas tú puedes salvar, al caído levantar, todo es posible para ti. La noche oscura puedes encender, puedes encender, Dios te aviva viendo, y la muerte has vencido ya, y esperanza en ti está, Dios te aviva viendo. Ven, despierta tu pueblo, ven, despierta naciones, Dios de avivamiento, muévete, derrámate, las cadenas se rompen, fortaleza se cae, Dios de avivamiento, muévete, derrámate.